Perdona. Cuando vayan haciendo, lo pueden hacer un poco más rápido. Esto lo hacen muy rápido, ¿sabes? O sea, un poquito más hacia allí, gracias. Sí. Ole. Chala. Vale, un poquito. Gracias. ¿El OCR? Ah, vale, vale. Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este partido. Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este complejo deportivo de Mazarrón, bienvenidos a este duelo de equipos de la ciudad, el partidazo de la jornada que va a enfrentar a Bahía de Mazarrón y a Mazarrón Fútbol Base, el equipo de Bahía de Mazarrón que llega a este partido con 3 victorias, 2 empates y una derrota con 11 puntos, que va a vestir en el día de hoy completamente de blanco el Mazarrón Fútbol Base, que llega tras 2 victorias y 4 derrotas en antepenúltima posición con tan solo 6 puntos. El esférico que lo va a poner el cuadro blanquirrojo, el Bahía de Mazarrón, la primera pelota que la va a poner en juego. Comienza ya el partido y el primer remate, el remate de Pablo Sánchez, que se marcha por línea de fondo. La pone ya en juego, la va a poner ya en juego Andrés Méndez, el esférico por delante. Ojo, ahí a punto de robar
Purpi a punto de robar el jugador más adelantado, el pívot del equipo del Bahía de Mazarrón. Y la pelota, el esférico, el balón, ese esférico, que lo mueve el guardameta, lo pone arriba Raúl Ardil, ojo al remate de cabeza, la parada del guardameta, la parada del cancerbero. Y ese remate de Chilena que tiene que bloquear, se queda muerta esa pelota, la mantiene. El balón que se lo va a quedar el guardameta, el esférico, que lo va a tener nuevamente Bahía de Mazarrón, el favorito para llevarse los puntos en este partido. De momento ha comenzado mejor. Ahí es Raúl Ardil el que le dice a su compañero que tiene que sacar desde la lateral. Ahí la pelota, ojo al remate y el gol. Y el gol de Mazarrón Fútbol Base. La jugada del jugador, la jugada ahí desafortunada. La jugada desafortunada del partido que sirve para adelantar a Mazarrón Fútbol Base. Vemos ahí el pase atrás. No pudo evitar a Raúl Ardil que se colase en su portería. Marca en propia puerta. Pepe Templado marca en propia puerta. El Bahía de Mazarrón y el primero que cae del lado rojiblanco en el derbi. El primero que cae del lado rojiblanco. La tiene ya el guardameta. El gol. La pelota que la va a tener el esférico, que se lo queda ahí Raúl Ardil. De momento, resultado sorprendente. Gana Mazarrón Fútbol Base. Pero quien lo intenta es Bahía de Mazarrón. Ojo a la chilena. Tiene que estirarse el guardameta. Tiene que estirarse el cancerbero. Y el balón que lo va a poner ya desde ese remate. Se marcha por encima del travesaño. Y ya la va a poner Raúl Ardil. Ese esférico que lo va a poner el guardameta Raúl Ardil, que la deja. La pelota al perfil izquierdo. Quiere salir desembolado. Tiene ahí a su compañero. Puede buscar el lanzamiento. Puede buscar el disparo. La pelota muerta. Se hace con ella el cancerbero. Se hace con ella Andrés Méndez. Balón para Mazarrón Fútbol Base, que ahora se duele. Tumbado sobre el terreno de juego. Ahí estira Andrés Méndez. Ahí estira el cancerbero. Y el balón que lo va a poner en circulación cuando vemos el gol repetido. Ese pase atrás. Ese pase de Pepe Templado, que acabó colándose en el fondo de las mallas sin que Raúl Ardil pudiese evitarlo. Y la pelota y el esférico. El balón que lo va a poner, que lo va a tener el guardameta desde su propia área. Ofrece aquí en el perfil izquierdo Juanan Hernández. La pelota que la recupera, le dura muy poquito a Mazarrón Fútbol Base, le dura muy poquito al conjunto rojiblanco. Ya es Raúl Ardil quien la pone arriba. Balón que se anticipa a la perfección Andrés Méndez. Pelota larga, esférico que despeja la defensa. Se pierde por línea lateral, se pierde por línea de banda. Esférico que va a tener el guardameta. Se la queda ya Andrés Méndez. Pelota arriba, pelota larga. Ese balón demasiado largo. No va a poder llegar Juanan. No va a poder llegar el 8. Y el esférico que lo mueve
desde ese perfil defensivo, pelota larga de Raúl Ardil, el balón, el esférico que no se pierde. Sí, parece que finalmente ha salido por línea. Parece que esa pelota ha salido por línea de fondo. Va a ser pelota para Mazarrón. Fútbol base. Y ya la mueve Andrés Méndez. Veremos a ver si se anima con el disparo. Allá va con la pelota en la parada de Raúl Ardil. La parada del cancerbero. Ya la mueve hacia el perfil derecho. Se apoya en Antonio Vargas. Este nuevamente para Raúl Ardil. Raúl Ardil que toca en cortito para su compañero. Esférico nuevamente para Raúl Ardil. El remate de cabeza y el gol. Gol de Bahía de Mazarrón. Marca el tanto del empate. Marca el tanto de la igualada. Aarón Galindo, el dorsal número 14, con ese remate de espaldas a la portería, con ese remate que sirve para conseguir el primer tanto del encuentro, que sirve para poner el primer tanto del partido. Para su equipo empata el Bahía de Mazarrón, empata el conjunto que llega en mejor posición clasificatoria a este partido. Se rehace así del error y la pelota ya la pone Mazarrón. Fútbol base, el esférico para el guardameta. Ahí la presión alta, es Raúl Ardil quien se hace con la pelota. Esférico arriba, directamente a las manos del cancerbero. Directamente a las manos del guardameta. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar con pierna derecha, pelota por dentro. Buena la devolución para el guardameta. Balón arriba, esférico largo. Y ese balón que se pierde por línea lateral cuando nos acercamos al Ecuador. Cuando nos acercamos al Ecuador de la primer periodo. Esférico que lo va a tener, que lo va a buscar el conjunto. La pelota arriba, se la queda el defensor, quiere seguir con la pelota controlada, tiene un compañero solo en el otro lado, puede llegar el segundo, el remate fuera, el remate que lo manda directamente fuera. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner. Ese esférico hacia la banda, la controla en el perfil izquierdo, prueba el lanzamiento, la parada, el rechace, bloqueado por un defensor. Ahora la vuelve a recuperar, se marcha de su par, quiere probar el lanzamiento y el gol. Gol de Bahía de Mazarrón para darle la vuelta al partido. Marca Purpi, marca el dorsal número 9. Pone el segundo para su equipo. Buena la acción individual. Ese remate ante el que nada pudo hacer Andrés Méndez. Pelota que la va a tener, que la va a poner ya Mazarrón. Fútbol base. Le da la vuelta al partido Bahía de Mazarrón. Le da la vuelta al partido el conjunto blanquirrojo. Ahí intentaba la chilena. Se frena, se la deja a su portero. Es Andrés Méndez quien avanza con la pelota controlada. El pase que no es nada bueno. Se pierde por línea lateral. Se pierde por línea de banda. La tiene Bahía de Mazarrón. Pelota para Raúl. Esférico que lo va a poner desde la esquina. La pelota que la mueve Bahía de Mazarrón. Se la quita de puños. Ojo porque puede correr. Tiene que salir ahí Raúl Ardil. Atentísimo el guardameta.
Atentísimo el cancerbero para evitar males mayores. Pelota nuevamente para Raúl Ardil. Raúl Ardil que sale para bloquear. Ahí a punto de meterse en un error, a punto de meterse en un problema. La pelota que la va a tener, que la va a poner cuando se producen cambios en la portería de Mazarrón Fútbol Base. Cambios en la portería del conjunto que mandan el marcador, y vemos la acción repetida, ese remate que se marchó por encima del travesaño. Ese remate que se marchó por encima del larguero. El esférico que va a buscar el conjunto de Bahía de Mazarrón. Ahí quiere deshacerse de su par. El último en tocar ha sido el jugador. La pelota al área, el remate que no es nada bueno, se pierde por línea lateral, se pierde por línea de banda, y el balón que lo va a buscar ahí con ese esférico largo, se la queda, quiere hacerse con el balón, cae al suelo el futbolista de Bahía de Mazarrón. Esférico que se marcha por línea lateral, esférico que se marcha por línea de banda. Esa pelota, ese intento de chilena, no pudo conectar con la pelota, no pudo conectar con el esférico. Dice el árbitro que hay falta para Bahía de Mazarrón, falta para el conjunto falta para el conjunto que quiere hacer aún mayor la renta en el luminoso. A patear con pierna derecha, preparado ya al golpeo, quiere buscar el tercero, quiere buscar el tanto de la tranquilidad, y la pelota que la va a tener, que la va a poner con pierna derecha. El esférico largo, juega al remate, se marcha por encima del travesaño, la tuvo ahí el bueno de Purpi, el autor del segundo tanto. Bien, ahí bien en la ayuda Antonio Vargas para cortar, y el balón se lo va a quedar es Torito que deja para Raúl Ardil que toca ahí para su compañero Uy, mía ahí con el guardameta, y el balón largo, intentaba la chilena, no la puede conectar, el esférico que se pierde por línea de fondo, la pelota que se pierde en el arco, y el balón que lo tiene el cancerbero, pelota arriba, no puede llegar a ese esférico, no puede llegar a esa pelota, y balón que va a buscar ahí en cortito, lo hace nuevamente con su portero, balota para Raúl Ardil que toca, Raúl Ardil que le dice a los suyos que se vayan arriba, tiene opción de disparo directamente por encima del travesaño, pelota que se marcha muy desviada, y el balón que lo va a tener, lo va a favorecer ya, pelota larga, esférico que se pierde por línea de fondo, la pelota que la va a tener, que la va a disponer el conjunto. Ojo ahí a la posible falta, efectivamente la señala el colegiado, la señala el árbitro de la contienda, y ahí el balón que lo va a tener, que lo va a disponer el equipo de Bahía de Mazarrón, el conjunto blanquirrojo, que va a buscar ese esférico, que va a tener en las botas de Torito la opción de hacer aún mayor la renta en el luminoso, aún mayor la renta en el marcador. Torito que aplana la arena, Torito que quiere el tercero, pero finalmente cede para Raúl Ardil, finalmente decidió tocar cortito para su portero, Raúl Ardil que vuelve a recibir, que avanza con la pelota controlada, que le pega fuera, la ha tenido ahí Raúl Ardil cuando vamos a entrar en el último minuto de este primer periodo, último minuto
del tiempo reglamentario. Ahí la falta ahora de Torito. La falta del dorsal número 8. Le dejó el recadito a su par. Y la falta que va a disponer Gabri Cortés. Va a tener la opción de empatar el partido. Gabri Cortés va a tener la opción de empatar el encuentro. El dorsal número 5. Ahí se coloca la montañita para poner esa pelota. Y Gabri Cortés, que tiene la oportunidad de poner el 2-2 en el luminoso, el 2-2 en el marcador. Pelota que va a golpear con pierna derecha. El bote que nos sorprende a Raúl Ardil. Atrapa bien el guardameta, atrapa bien el cancerbero. Se pierde esa pase largo por línea lateral. Y el balón que ya se lo queda el guardameta. Pelota larga, pelota arriba. No encuentra a ningún compañero. Buen aspecto en las gradas para vivir este derbi de Mazarrón. Y la pelota que se la queda Raúl Ardil, la coge con las manos. 20 segundos para el final del primer periodo. Pelota arriba, ojo a la dejada que es buena. El remate que se marcha rozando el poste. La ha tenido Antonio Vargas. La ha tenido el 15. Ahora recupera esa pelota que va a favorecer a Bahía de Mazarrón en la última de este primer periodo. Final del primer periodo de este partido con victoria momentánea por 2-1 para Bahía de Mazarrón, que se repuso a ese error inicial. Gana 2-1 el Bahía. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el segundo periodo de este duelo entre los equipos de Mazarrón, que de momento cae del lado de Bahía. No se marchen hasta ahora. Está cayendo el sol un montón, está demorando mucho. Sí, pero que no. Ayer ya a esta hora ya estaba suave, pero me está llegando tanto la información. La cuestión es que si me quedo un poco más, como no alcanzo a escuchar, si me muevo, puedo poner una jugada, ¿sabes? Porque yo puedo estar esperando aquí. Ya, sí, pero cuando dice, estoy contigo, yo ya estoy por allá. Muy buenas de nuevo, bienvenidos a este complejo municipal de Mazarrón, donde en este segundo duelo de la jornada se están dando cita
los dos equipos locales, los dos equipos de Mazarrón, el Bahía de Mazarrón y el Fútbol Base, que de momento se está llevando el conjunto blanquirrojo, que comenzó perdiendo con esa jugada desafortunada, pero que le supo dar la vuelta al partido con los goles de Aarón Galindo y de Purpi, que hicieron inútil el tanto hombre a puerta de Pepe Templado cuando va a poner la primera pelota. El Mazarrón Fútbol Base, el esférico por dentro, se equivoca en la entrega, tiene para salir Bahía de Mazarrón, quiere salir con la pelota jugada, esférico que tiene que retroceder para el guardameta, tiene que retroceder para Edu Acosta, y este que se apoya en Pepe Templado, pelota por dentro, intentaba levantársela, yo creo que con la intención de la chilena, ojo al remate, lo bloca la defensa, ese esférico que no ha salido, sí, ese esférico que se ha acabado perdiendo por línea lateral, así lo indica el colegiado, y esa pelota que la va a tener, intentaba el golpeo, esférico que se va a quedar el conjunto de Bahía de Mazarrón, pelota para Edu Acosta que se equivoca en el lanzamiento, el balón que lo vuelve a recuperar el conjunto blanquirrojo, el remate que no llega, la pelota que la tiene ya el guardameta, la pone arriba el Mazarrón Fútbol Base, ese esférico que lo va a intentar ganar, esa pelota que va a ser en falta para Tanner Acol, la pelota que va a ser en falta para el jugador, el dorsal número 2, y el esférico que lo va a poner directamente. Vamos a ver si es largo o si decide jugar en cortito. Pelota que va a tener, pelota que va a poner el conjunto de Mazarrón, cuando ahí dialoga con la colegiada, le dice que se prepare, le dice que se coloque para el lanzamiento, va a probar directamente a portería, coge carrerilla, le va a golpear con pierna derecha, el remate que lo atrapa en dos tiempos Edu Acosta, el remate que lo atrapa en dos tiempos el guardameta, pelota que la tiene, pelota que se la queda el cancerbero, balón arriba, puede ser buena la prolongación que no llega a ningún, la pelota que no llega a ningún destinatario, y el balón que lo va a tener, que lo va a poner, pero se la queda el guardameta, bajamos de los 10 este segundo periodo, pelota por dentro, esférico que llega para Edu Acosta que la mueve, la deja al perfil derecho donde aparece Pablo Sánchez, buena para el Bahía de Mazarrón, el remate bloqueado por un defensor y ahora la falta sobre el guardameta, la falta sobre el cancerbero y el balón que va a ser para el bueno de Edu Acosta, pelota para el guardameta suplente en el día de hoy. El primer tiempo lo ha jugado Raúl Ardil, veremos a ver quién juega el tercer periodo, la pone en cortito, la deja ahí para su guardameta, balón largo, pelota arriba, ese esférico que se va a perder por banda, lo evitaba, pero sí que va a perderse por el lado contrario, por el lado opuesto. El balón que lo va a dejar de cara, la pelota atrás, esférico que mueve en campo propio, el remate que lo tiene que despejar, era buena la intentona de Andrés, Edu Acosta, perdón, cuando ahí vemos a Andrés Díaz colocado bajo palos, el jugador del Mazarrón Fútbol Base, pelota arriba, se la quita de encima, se equivoca en la entrega, puede tener opción de tiro, la pelota por delante, el control que no es del todo bueno, el esférico
que lo intenta sacar la defensa del Mazarrón Fútbol Base. El balón que va a ser para el conjunto rojiblanco. Y la pelota que la va a tener Tanner Acol. La va a tener el jugador del conjunto rojiblanco, que quiere buscar el empate. Lo va a volver a intentar. A balón parado. La pelota y el balón que lo va a patear, le va a pegar el dorsal número 2. Ojo al remate, la parada del guardameta, la parada de Edu Acosta. Y el balón que lo mueve ya el conjunto. El balón que se lo quiere quedar, se da la vuelta ahí Pepe Templado, toca para su compañero, toca para Torito, Torito que la levanta, Torito ahí con problemas para salir de esa emboscada, finalmente retrasa para su guardameta, la controla Edu Acosta, el balón por delante, pedían falta, no la concede el colegiado, esférico a las manos del guardameta, vuelve al campo Andrés Méndez, ojo al remate, lo bloca la defensa y la pugna por ese esférico, el balón que se lo va a quedar el Mazarrón Fútbol Base, ojo porque tiene disparo, el remate que se marcha alto, 7:24 para finalizar, 7:24 para finalizar este segundo periodo. Sigue valiendo el 2-1 conseguido en el primer periodo. Ahí lo intenta Bahía de Mazarrón. La pelota atrás. La pelota es para Purpi. Purpi que puede buscar el lanzamiento. Se llenó de balón. Directamente fuera. Por encima del travesaño. Por encima del balón. Y el esférico que lo va a mover. Que lo va a tener el conjunto. La pelota que la va a tener el conjunto que manda en el luminoso. El esférico que lo va a buscar por delante. Esa pelota que se la queda Aarón Galindo. Aarón Galindo que la deja atrás para su compañero. Este que cede para su guardameta. Y el balón que lo va a poner, que lo va a tener en ese perfil defensivo. Pelota para el Mazarrón Fútbol Base, que ya juega, que ya mueve la bola, toca atrás para su portero, el balón que lo va a poner en largo, pelota arriba, ojo al remate, bloqueado por la defensa, balón que rescata Edu Acosta. Pilota que deja para Pablo Sánchez y vuelta a empezar para Bahía de Mazarrón. Esférico al perfil izquierdo. No es del todo buena la acción, pero consigue controlarla, consigue bajarla al tapete. La tiene Edu Acosta, que la abre al perfil derecho. La pelota por delante, se equivoca, pero consigue hacerse con el esférico. El remate demasiado alto. El remate demasiado desviado. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar por delante cuando se queja de un golpe. Va a tener que parar el partido. 5-0-5 es lo que resta de este segundo periodo. De momento sin un ganador. De momento empate en este segundo periodo. Empate en este segundo periodo, donde de momento no hemos visto goles. Y la pelota que la va a disponer, que la va a tener el conjunto blanquirrojo. 4:50 para el final. La apertura no es nada buena. Ese balón que se va a perder
por línea de banda, esa pelota que se va a perder por línea lateral. Y el esférico, que se pierde el esférico, que ya lo pone el conjunto de Mazarrón Fútbol Base. Pelota atrás, pelota para su guardameta. A las 8 va a cerrar la jornada. Choque entre Playas de San Javier y Alicante San. Murcianos y alicantinos que van a pelear por esos 3 puntitos. Aquí de momento el gato al agua que se lo lleva Bahía de Mazarrón. Pelota hacia atrás, balón que llega de un lado a otro. Ese esférico que lo va a tener, que lo va a poner. Ese remate que lo atrapa. Y el balón que lo va a mantener el guardameta. Pelota por dentro. Esférico que lo busca. Esférico que lo pone largo arriba. Tiene que volar Edu Acosta para hacerse con él. Tiene que volar Edu Acosta para evitar males mayores. Y el esférico que lo tiene ya el conjunto blanquirrojo. Pelota que la mueve, pelota que se la queda. Y el esférico para Edu Acosta, que puede buscar el lanzamiento. Hacia allá va el remate, desviado. Se marcha afuera. Y ahí el balón que lo va a tener, que lo va a buscar desde el perfil derecho. Quiere avanzar con la pelota, le mete bien el cuerpo. Ahí Tato, le mete bien el cuerpo el dorsal número 5. Ojo a ese balón, la pérdida, puede llegar el tanto, no. Se tiró a la perfección Edu Acosta. Buena la recuperación. Y el esférico que lo va a poner, que lo va a buscar. Balón arriba, la chilena que no encuentra portería. Balón que se pierde por línea lateral. Y el esférico y lo va a tener el conjunto de Bahía de Mazarrón. Ojo al remate, la intervención nuevamente de Andrés Méndez, que está cuajando un gran partido bajo el arco del Mazarrón Fútbol Base. Y la pelota que se la va a quedar. Ahí intentaba el Cañito, se lleva la pelota, tiene a 2 compañeros acompañándole. El balón al travesaño y bajo palos. Saca Juanan Hernández. Ojo ahora la réplica. El balón dividido, la pelota y la intentaba pegar Ginés. Y el balón y lo va a poner. Ojo al remate, a punto de colarse. Y ahí el esférico que lo rescata el guardameta. Se lo va a quedar Bahía de Mazarrón. 1.28 para llegar al final. Le va a pegar desde muy lejos. Ese balón que no encuentra portería. Ese balón que no encuentra el arco. Y el esférico y lo va a poner Andrés Méndez. Andrés que la eleva, la pone arriba. Ojo ahí ese intento de darse la vuelta. Lo intentaba Tanerakol. Lo intentaba el 2, pero el balón se lo queda en el conjunto de Bahía de Mazarrón. Pelota al perfil derecho. La tiene el conjunto blanquirrojo. Tiene que retroceder. No quiere correr riesgos en este último minuto. La pelota al segundo palo. Intentaba el remate con el pecho Aarón Galindo. Intentaba el remate con el pecho. Y ojo ahora porque lo vuelve a intentar. La quiere Bahía de Mazarrón. La pelota de cara. El remate y la parada de Andrés Méndez. La parada del guardameta para evitar males mayores. Buena la intervención. Y pelota que se la va a quedar. El esférico que lo baja Torito por delante. Sale bien Andrés Méndez, que va a intentar que su equipo tenga la última del segundo periodo. Balón arriba, pelota larga, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del segundo periodo. 2-1 sigue venciendo Bahía de Mazarrón. No se movió el marcador. Y en el segundo periodo el desenlace
en apenas unos instantes de este derbi, que de momento se lleva Bahía de Mazarrón por 2-1. No se marchen porque volvemos en nada. Seguramente lo tenía mal. No sé, a lo mejor cuando es más suave, no sé, el otro me era más. ¿Qué te decía ahí? Una mierda la cocina. ¿Quién sabe? Sí, se ve que va a haber un evento. Pues tiene para hacer esta noche. O puede que sea mañana. Pero es que para estar arreglando cosas, Muy buenas tardes de nuevo. Vamos allá con el último periodo de este partido, de este duelo entre los equipos de Mazarrón, entre Bahía de Mazarrón y Mazarrón Fútbol Base, que de momento está cayendo del lado blanco y rojo por 2-1. Los goles que subieron al marcador en el primer periodo, no hubo tantos en el segundo, y ahora veremos a ver si vuelven los goles en este último y decisivo periodo. La pelota que la va a poner el Mazarrón Fútbol Base. Veremos a ver qué inventa desde la pizarra. Cuando comienza, lo hace en este mismo instante el tercer periodo. El balón que lo quiere poner, el remate al lateral de la red. La pelota que se la queda el conjunto. El balón que se lo queda el conjunto blanquirrojo. El remate muy forzado directamente a las manos del guardameta. Quiere avanzar, cae al suelo. Dice el árbitro que no hay absolutamente nada, que no hay nada punible en esa acción. Y esférico para Bahía de Mazarrón. La tiene el conjunto blanquirrojo. Pelota larga, la despeja con la testa, se la quiere quedar. Ojo al remate, muy blandito, además en un defensor. Se lo queda el conjunto blanquirrojo, que ya quiere montar el ataque. Buena la maniobra, ojo al remate, al palo. Al palo el remate de Purpi, que sigue con la pelota controlada. La ha tenido ahí para hacer el tercero, pero su lanzamiento se estrelló en la madera. Su lanzamiento se estrelló en el palo y el balón que lo va a poner
el conjunto. La pelota que la va a poner el conjunto de Bahía de Mazarrón. 10:30 para llegar al final del partido de esta séptima jornada. Bahía de Mazarrón que quiere seguir ahí en la zona alta de la clasificación, mientras que el Mazarrón Fútbol Base quiere avanzar en la clasificación, quiere avanzar en esa clasificación liguera. Pelota que la mueve Tato que deja para su guardameta, Edu Acosta que la pone al perfil derecho, balón por delante, el esférico para el jugador blanquirrojo, la pelota que la mueve, ojo al lanzamiento, el remate que se marcha por línea de fondo, sigue intentándolo Bahía de Mazarrón, sigue intentándolo. En el conjunto rojiblanco, pelota por delante, esférico que se va a quedar, sigue con la pelota controlada, balón que se va a quedar el guardameta. Esférico va a tener el remate y el gol. Gol para el conjunto de Mazarrón Fútbol Base, que empata el partido. El remate de Tanner Acol. El remate de Tanner que pone el 2-2 en el luminoso. Remate cruzado. Y el tanto de la igualada, falta de 9:03. Complica el partido a Bahía de Mazarrón y el Mazarrón Fútbol Base que está cuajando un gran encuentro que la va a tener, que la va a poner desde el centro del campo en busca del gol que le devuelva la renta, que le devuelva la ventaja en el marcador. Ahí va el lanzamiento, el remate muy cruzado, no encuentra portería. El balón que lo tiene ya Mazarrón Fútbol Base, pelota arriba, la repele la defensa, ojo porque lo intenta, quiere ahí el balón, ojo al remate, la buena intervención de Andrés Díaz, no, de Carlos Van Schaik, es el jugador que está ahora sobre el verde, el guardameta, ojo a esta acción, pedían falta, dice el árbitro que no hay nada, punible en esa acción, la pelota al perfil izquierdo, tiene opción de lanzamiento, repele el guardameta, intentaba tocar a su derecha, el balón lo va a poner arriba, esférico largo, pelota que se queda el cancerbero y el balón lo va a tocar en cortito, pelota al perfil izquierdo, pelota que mueve el guardameta, esférico al perfil derecho, toda la ventaja para la defensa cuando ahora tiene que parar el partido el colegiado. Hay un jugador tumbado sobre la arena, el partido se para, el partido y se frena, no está tumbado ahí el dorsal número 8, Juanan Hernández, el 8 de Mazarrón Fútbol Base, tras ese choque, cuando vemos ahí la acción anterior repetida, el paradón del guardameta y después esa intervención para evitar la segunda jugada. Se reanuda el partido, 7:40 para llegar al final del último periodo. Cae un jugador al suelo, dice el árbitro que no hay nada, recupera Bahía de Mazarrón, el remate que se marcha cruzado, la pelota que se pierde y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. Juega la devolución que no es buena, puede llegar el tercero, al palo el remate, la pelota que se marcha por línea de fondo, la ha tenido Mazarrón Fútbol Base para adelantarse
Ese balón acabó en la madera. Un empate también. A balones al palo, uno para cada equipo en este último periodo. Ahora lo intenta, el remate del guardameta que sale muy cerquita. La pelota que la va a poner. Ahí vemos el error. Y el remate de Gabri Cortés que se acabó estrellando en la madera. Ahora el remate que se estrella en el palo. Está sufriendo y de qué manera. Bahía de Mazarrón en este tramo final del partido. La pelota al área, directamente a las manos. Quiere ponerla por delante. Ojo a la contra, que es buena. El remate y el gol. Gol de Bahía de Mazarrón. Marca Aarón Galindo su doblete. Marca Aarón Galindo el 3-2 para su equipo. La contra rápida, el remate pegadito a la cepa del poste. 6-16, se vuelve a adelantar Bahía de Mazarrón. Se vuelve a adelantar el conjunto blanquirrojo. Y ahora quien va a tener que remar va a ser un Mazarrón Fútbol Base que se había encontrado ahí con ese palo en la jugada anterior. Ha visto cómo no ha podido conseguir el tanto. Esférico por encima de la defensa. La pelota que se la queda. Pelota al perfil derecho. Esférico que lo mueve. Ese balón que se lo va a quedar el conjunto rojiblanco, pero le dura muy poquito. Superado ya el Ecuador de esta primera parte, de este último periodo, mejor dicho, este tercer periodo. A las 8 va a cerrar la jornada ese duelo entre Playas de San Javier, el equipo murciano, y Alicante San. Así que todavía nos queda un partido más de esta apasionante jornada que os estamos llevando desde los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Pelota por dentro, pedía mano, no indica nada el colegiado, entendió que le dio con el hombro. O sea, lateral para Bahía de Mazarrón, 5-20 para llegar al final. Y la pelota que la va a tener, que la va a disponer el conjunto blanquirrojo. Se la queda el guardameta, la toca, la apertura, pero no es nada buena. La apertura para Purpi, no estaba por ahí el 9. Cuando ahora lo intenta Bahía de Mazarrón, tiene que retroceder para su guardameta. Y este que la deja para Tato. Tato que se apoya nuevamente en Edu Acosta. Edu Acosta que la embolsa con el muslo. La pelota atrás para Edu Acosta. Nuevamente este para Tato. Tato que quiere avanzar, no, realmente se apoya en su guardameta. Quieren que corra el crono, quieren que corra el tiempo del partido. Pelota por delante, ojo porque buena, el remate de cabeza y el gol. Gol de Bahía de Mazarrón para poner el 4-2. El centro buenísimo de Purpi. Por ahí aparecía Pepe Templado, que se rezarse así de ese remate, de ese gol que se encajó en propia puerta en el primer tiempo, en el primer periodo. Pone tierra de por medio, primera renta de más de un gol en lo que llevamos de partido cuando restan 4:21. Y ahí la va a tener Mazarrón Fútbol Base. La pelota que la retrasa para el guardameta. Poco más de 4 minutos para el final del partido. Y el choque que se le coloca bastante bien con ese 4-2 a Bahía de Mazarrón. El esférico que lo va a poner desde el perfil derecho. Veremos a ver lo que inventa. Intentaba marcharse por dentro. Puso la pierna para despejar. Puso la pierna para cortar. Y el esférico que lo va a tener el conjunto blanquirrojo. Pelota por dentro. Pelota que se queda el bueno. Oye, esa pelota. Puede probar la chilena. Cómo se tiró para bloquear. Espectacular el jugador, pero sigue el peligro. El remate que atrapa abajo.
pelota que ahora la tiene Mazarrón Fútbol Base. Bueno, el recorte, veremos a ver lo que inventa. Sigue con la pelota ahí, aunque muy encerrado por hasta 2 defensores. Consigue forzar el saque lateral, consigue forzar el saque de banda y la pone ya rápido. Mazarrón Fútbol Base, la pelota que va a probar la chilena, el envío que lo repele el guardameta. Pelota para Bahía de Mazarrón, que la quiere poner en largo para la carrera de su compañero, para la carrera de Purpi, que se mete por dentro, que prueba el disparo y el gol. Gol de Purpi para hacer el quinto, para prácticamente finiquitar el partido. Marca el 9, marca Bahía de Mazarrón, cuando hay nuevos cambios en uno y otro equipo. Qué buena la maniobra de Purpi, el remate pegadito a la cepa del poste, el remate espectacular y el triunfo que se acerca al equipo dirigido por Juana María Oliver. En la pelota que la va a tener desde el centro del campo, la pelota que la va a tener desde ese perfil. Ojo al remate, pues la ha salvado en boca de gol en 2 tiempos Edu Acosta. En 2 tiempos el guardameta. Pelota larga para Tato. Tato que retrasa atrás para su compañero, para su cancerbero. Esférico de un lado a otro. Ahora intenta también jugar con el cronómetro. Cuando ahora se equivoca Edu Acosta. Ojo porque puede llegar el 5-3. Ahí esa pelota que no va a salir. Esa pelota que no se va a perder. Tiene que parar el crono el colegiado porque se duele Edu Acosta. Parece que le ha caído algo de arena en los ojos. Parece que le ha caído algo de arena. Y va a tener que producirse el cambio. Va a volver al terreno de juego Raúl Ardil. Cuando vemos ahí la acción anterior, como se le escapó en primera instancia, pero antes de cogerla, antes de que esa pelota sobrepasase la línea de gol, apareció con los reflejos felinos. Vuelve al campo Raúl Ardil, vuelve al campo el guardameta. La pelota por dentro, ojo ahí al remate, pues el tercero. El tercero para Mazarrón Fútbol Base en una acción muy pero que muy parecida a la de la primera parte, con diferentes protagonistas. Marca el tercero, pues pone el 5-3 y la pelota se cuela en el fondo de las mallas. Ahora ha sido el dorsal número 15, ahora ha sido Antonio Vargas. Y esa pelota que se ha colado en el fondo de las mallas, pues de los 3 goles que ha encajado Bahía de Mazarrón, 2 han sido muy pero que muy similares. El primero de Pepe Templado, el segundo de Antonio Vargas. Y ahí recorta distancias de cara al final del partido, de cara al final del choque. Al final del choque, cuando la tiene el remate abajo, la pelota que la va a poner, que la va a tener el conjunto de Bahía de Mazarrón. La tiene por dentro. Ese esférico que se pierde por línea lateral, ese esférico que se pierde por línea de banda. Y el balón y lo va a buscar ahí porque esa pelota se quedaba suelta en el área. A punto ha estado de aprovecharlo el bueno de jugador más adelantado en la pelota. Y la va a poner arriba Raúl Ardil. La pelota para su compañero, esférico que se va a perder. Y ahí la acción que va a ser para el conjunto de Mazarrón Fútbol Base. La pelota y la va a buscar el conjunto rojiblanco. La pelota y la va a tener el equipo de Mazarrón Fútbol Base. Esférico que se va a quedar el balón que lo va a buscar
el conjunto rojiblanco. 5-3 en el marcador. La pelota la va a poner arriba. Y ahí el pase, que es bueno. El remate, eso sí, muy desviado. Se marcha por línea lateral. El remate de Gabri Cortés, que no encontró portería. Y la pelota que se la va a quedar Bahía de Mazarrón. Es buena la maniobra. Quiere marcharse del guardameta. De un jugador tumbado sobre el terreno de juego. La chilena que se marcha fuera. Cuando estamos ya en el último minuto del tiempo reglamentario. Para el crono, el colegiado, cuando quedan 44 segundos. Partido que llega a su fin. Vemos ahí la chilena. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto, que lo va a buscar, que lo va a tener ahí el largo, el Mazarrón Fútbol Base. Pedían mano, el árbitro que no lo entiende así. La pelota por delante, Bahía de Mazarrón que quiere cerrar el partido. Ojo ahí porque puede ser buena. El balón al segundo palo. La pelota por dentro. Arriba. La pone muy por encima del travesaño. Era buena la ocasión, pero el remate no fue del todo bueno. La tiene Mazarrón Fútbol Base. Pelota arriba. El intento de remate. La pelota que se queda muerta para Ginés. Ginés que toca para su compañero. Intentaba la chilena. Entiende el árbitro que ahí no hay nada punible. Puede llegar el remate. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido. Victoria para Bahía de Mazarrón por 5-3. Se lleva el gato al agua. El Bahía que se coloca con... El Bahía de Mazarrón que se coloca con 14 puntos. Uno menos que Barcelona Beach Soccer Club. 4 menos que, eso sí, que el Club de Fútbol Benidorm Folletes. Supera a Torrejón, que tiene que jugar, así que eso ha sido todo. Nosotros nos despedimos, pero en nada volvemos con ese último partido que va a enfrentar a Playas de San Javier y a Alicante. No se lo pierdan, el último partido de esta jornada sabatina aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. No se marchen, hasta ahora. Este partido de ayer, el último, a mí me gustó. No paraba de caerse al suelo. No, el